Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 4 de noviembre de 2024 y esto es La Contracrónica. El pasado martes, una depresión aislada en niveles altos, un fenómeno meteorológico más conocido por sus siglas DANA, y que hasta hace no mucho tiempo denominábamos gota fría, dejó abundantes lluvias en el sur y el este de España. En la provincia de Valencia, esas precipitaciones fueron especialmente intensas en la cuenca de los ríos Júcar y Turia. La EMET, acrónimo de Agencia Estatal de Meteorología, emitió un aviso anticipando lluvias fuertes y potencialmente peligrosas, pero la rapidez, la localización y la fuerza del temporal superó todas las expectativas. En algunos puntos de la provincia de Valencia se recogieron casi 500 litros por metro cuadrado en unas pocas horas, una cifra que se considera extrema incluso para los registros históricos de esa zona, castigada de forma periódica por las gotas frías a principios del otoño. Los aguaceros ocasionaron el desbordamiento del río Magro, un afluente del Júcar, y del barranco del Pollo, un torrente de corto recorrido que desemboca en la Albufera. La ciudad de Valencia se salvó gracias al canal de desagüe que se construyó en los años 60 para desviar el curso del Turia. En la ribera derecha del Turia, lugar por el que discurre el barranco del Pollo, la avenida arrasó varias localidades muy densamente pobladas, como Paiporta, Catarroja, Benetúser o Alfafar. Hasta la fecha, el balance de víctimas mortales es elevadísimo. 216 personas han sido encontradas sin vida, muchas de ellas en garajes o a bordo de sus vehículos. Hay además miles de desaparecidos, por lo que el número de fallecidos podría ser mucho mayor cuando concluyan las labores de rescate. La catástrofe natural no pudo evitarse, pero sí la humanitaria. Hubiese bastado con alertar con tiempo a la población para que se pusiese a salvo de la riada. Pero los avisos llegaron demasiado tarde. Las calles estaban llenas de gente y al ver cómo el barranco se desbordaba, muchos corrieron a sacar su coche del garaje. La ribera derecha del Turia se convirtió de este modo en una mortal ratonera de la que era imposible escapar. Poco después de la riada comenzaron las labores de rescate, limpieza y asistencia a las víctimas. Pero la ayuda o no llegaba o lo hacía demasiado tarde. Fueron los propios vecinos y voluntarios llegados desde las localidades cercanas los que tuvieron que ponerse a ello, ante la pasividad y el desorden de las administraciones. El gobierno autonómico, presidido por Carlos Mazón, y el nacional, con Pedro Sánchez a la cabeza, se declararon la guerra, buscando aprovechar políticamente la tragedia. Mazón no solo fue incapaz de avisar con antelación de la riada, sino que, una vez se había producido, empezó a dar palos de ciego, mientras miles de personas permanecían incomunicadas y expuestas al pillaje en las zonas afectadas. Sánchez se negó a enviar al ejército y a declarar el estado de alarma en la provincia, ya que eso le hubiese supuesto hacerse cargo personalmente de la catástrofe. Enredados en este conflicto competencial y tratando de cargar los muertos sobre el contrario, siguen 6 días después. Entretanto, la sociedad civil ha dado lo mejor de sí misma. Una ola de solidaridad espontánea ha recorrido toda España. Miles de voluntarios, llegados desde todos los rincones del país, han acudido a la zona afectada a colaborar de forma desinteresada. Se han enviado toneladas de ayuda. Bomberos y especialistas en catástrofes de distintas partes de España se encuentran ya allí repartiendo comida, agua y colaborando en las labores de rescate y limpieza. Gracias a ellos se ha podido mitigar en parte el sufrimiento humano provocado por la riada. La ayuda del Estado ha ido llegando con cuentagotas, a pesar de que militares y policías estaban deseando acudir a Valencia, pero el gobierno no se lo permitía. La crisis está aún muy lejos de terminar, pero todos, tanto en Valencia como en el resto de España, descuentan ya que esta tragedia marcará un antes y un después para muchas cosas. No os descubro nada nuevo si os digo que la situación en estos momentos en Valencia es gravísima. Y no solo eso, la temperatura política, no solo en Valencia, sino en todo el país, ha ascendido hasta niveles insoportables. Lo primero, lo de la situación en Valencia, es nuevo. La riada se produjo el martes pasado por la noche y hasta ese momento nada especial sucedía al sur de Valencia que no sucediese en el resto de España. Lo segundo, la temperatura política, eso sí que no es nuevo. El país está partido en dos y esto va mucho más allá de la riada de Valencia. Para entender la polarización que hoy divide a los españoles habría que irse
Pues como mínimo a las elecciones del año pasado. Seguramente nos tendríamos que remontar mucho más atrás. Pero lo que más cerca nos pilla son las elecciones del 23 de julio del año pasado y el modo en el que Pedro Sánchez se empeñó en mantenerse en el poder, a pesar de que había perdido de manera clara y obvia las elecciones. Lo hizo gracias a un pacto con varios partidos ante los que no ha hecho más que cesiones impensables hace solo año y medio. La cosa, de cualquier manera, venía ya cargada de la pandemia, cuya pésima gestión dejó la popularidad del gobierno Sánchez por los suelos. Pero no nos engañemos, el gobierno no es una víctima de esta polarización, y esto es importante recordarlo. El gobierno es su principal beneficiario y quien con más ganas la provoca. Esto es así desde que este gobierno se constituyó allá por el año 2018 y no ha hecho más que ir redoblando la apuesta por dividir a los españoles. Esto no es novedad, ya digo. Lo que vimos ayer en Paiporta, ayer por la mañana, el domingo, con el abucheo contra la comitiva en la que iban Pedro Sánchez, Carlos Mazón y el rey Felipe, fue la expresión más depurada de esa polarización, de esa rabia contenida contra un gobierno que hace ya tiempo decidió gobernar contra la mitad de los españoles, contra quienes intuye que no le votan a él o votan a sus socios. Que esto haya sucedido en Valencia tiene dos razones muy poderosas. La primera vez que un abucheo y agresión, porque el vehículo en el que viajaba Pedro Sánchez quedó casi para el desguace, estoy exagerando obviamente, pero le rompieron hasta los vidrios. La primera razón es que es la primera vez en varios años en la que Pedro Sánchez se acerca a la gente común sin barrera. Y esto tiene sus consecuencias. Estoy convencido que en el caso de que en otras partes de España Pedro Sánchez se acercase como se acercó este domingo al español de a pie, le pasaría, si no lo mismo, algo muy parecido. La segunda es que lo que ha ocurrido en Valencia excede con muchísimo, una crisis política puntual, como las tantas a las que nos tiene acostumbrados este gobierno desde hace ya tiempo. La situación, como os decía hace un momento, es de una gravedad extrema. Ya van más de 200 fallecidos, hay varias ciudades devastadas por la riada y miles de familias que se han quedado sin nada. Todo ante el caos político y la confrontación entre administraciones, la regional, la autonómica y la nacional. Respecto a las imágenes, creo que a estas alturas todos las hemos visto. Fotografías, vídeos, etc. Creo que esta ha sido la gota fría más fotografiada y de la que más vídeos se han hecho desde que se tienen registros, porque ha sido también, por lo menos de los tiempos modernos, de las últimas décadas, la peor de todas con diferencia. Así que en esto no es necesario haberlo vivido para haber visto los destrozos. No son fotos de prensa, como en las riadas antiguas, que llegaban en blanco y negro y que se publicaban en los periódicos, unas pocas imágenes seleccionadas y cortadas para una pieza en televisión. No. Aquí llevamos, al menos quien ha querido estar informado, llevamos varios días viendo testimonios, viendo cómo se inundaron todas estas ciudades, grabado por las propias víctimas. Estos tiempos en los que cada uno lleva, como digo muy a menudo, una cámara de alta definición en el bolsillo, cámara además conectada a la red, permiten que estas catástrofes las vivamos casi en primera persona. No propiamente en primera persona, porque lo que se está viviendo, y digo bien, se está viviendo porque esto no ha acabado y está de hecho todavía lejos de acabarse. Lo que se está viviendo allí no creo que la lengua castellana no tiene adjetivos para las escenas de dolor absoluto, de desesperación, etc. A lo largo del programa de hoy vamos a ver alguna, o mi intención es transmitiros la situación de desesperación que se ha apoderado de toda esa parte de la Huerta Sur de Valencia, al otro lado del nuevo cauce del Turia. Pero vamos, que basta con recorrer la red y leer o ver los testimonios de las propias víctimas para hacerse una idea. Bien, es normal, perfectamente normal, que la riada haya dejado paso a la indignación. Una riada, o en este caso un desbordamiento de un barranco o de un río, no es culpa de ningún gobierno. Es una catástrofe natural, como un terremoto o como una erupción volcánica. Todos, de cualquier manera, nos preguntamos ¿por qué han fallado tantas cosas? Nos preguntamos qué diablos ha pasado
en un país como España, que no deja de ser la 14ª o la 15ª economía del mundo y una de las principales de Europa. Un país desarrollado, del primer mundo, una democracia ya a estas alturas madura. ¿Qué es lo que ha pasado para que todo haya fallado? O casi todo, porque lo que no ha fallado afortunadamente ha sido la gente. Para que todas las instituciones hayan fallado, que no hayan estado preparadas ni para prevenirlo, ni para responder a una catástrofe como esta. La imagen de tercermundismo que ha dado el país ha sido clamorosa. El Estado ha fracasado de forma estrepitosa, enredado en una maraña de competencias, de acusaciones, en un juego absurdo de culpas entre unos y otros, mientras las víctimas de la catástrofe se enfrentaban al lodo y buscaban de manera desesperada a sus seres queridos cuando no directamente tenían que convivir con los cadáveres de sus seres queridos en sus casas. Desde el martes por la tarde hasta el sábado por la mañana, la falta de coordinación fue absoluta. Desde el sábado parece que ha mejorado un poco, pero tampoco demasiado. Hasta el momento presente, podríamos decirlo. Se ha abandonado de manera vergonzosa a los afectados y la confusión de las autoridades autonómicas y las nacionales han sido y siguen siendo la constante. La percepción del riesgo que había a raíz de esta dana, de esta gota fría, fue errónea y hubo una serie de errores en cadena respecto a su comunicación a la población. Cuando el desastre era ya inminente, lo que pudimos observar es que no había un liderazgo claro, es decir, que nadie se quería hacer cargo de todo esto. Y esto no hizo más que empeorar la situación. La Generalidad Valenciana, es decir, el gobierno autonómico de allí, completamente abrumado por la situación y escondiendo la cabeza, no pidió que se elevase la emergencia al nivel 3, que era el que tocaba por la gravedad de la catástrofe. El gobierno central tampoco lo hizo por su cuenta, cuando podría haberlo hecho sin ningún problema. Se escondió escudándose en el reparto de las competencias, asegurando que no querían invadir lo que eran las competencias autonómicas de la Comunidad Valenciana. Algo así como si tomar las riendas, en este caso disponiendo, como dispone el Estado, de muchos más recursos, y lo que hacía y sigue haciendo falta en Valencia ahora mismo son recursos para paliar, en la medida de lo posible, lo que ha sucedido. La gente que ha muerto ya no se le puede devolver la vida, pero sí se puede hacer muchísimo más de lo que se ha hecho, que desde el punto de vista oficial, estatal, ha sido muy poco. Pues trataban de hacer ver que no querían entrar ahí porque hubiera sido algo parecido a imponer una suerte de artículo 155 a la Comunidad Valenciana, obviando a su propio gobierno y dirigiendo esto desde Madrid. La Generalidad podría haber, en cualquier momento, haber solicitado la declaración de este estado de alarma. Y el gobierno central, en el caso de que no la solicitase, que no lo hizo, podría haberla aplicado sin solicitud previa. Pero ninguno de los dos actuó. El agua y el lodo no solo sepultaron a 200 y pico personas hasta ahora, y sepultaron los pueblos en sí mismos físicamente, sino que también han sepultado la credibilidad de todo el Estado. Y nos han mostrado las grietas y los defectos de una organización que no es la primera vez que falla, una organización institucional. El Estado, recordemos, a veces juega a la cogobernanza, otras veces juega al centralismo, como sucede, por ejemplo, con infinidad de leyes que se aplican en todo el país como un rodillo tras pasar por las Cortes y sin siquiera consultar a las distintas comunidades autónomas. Pero bueno, vayamos a los hechos, que creo que es lo importante, y a fin de cuentas la actualidad se construye de hechos. Desde el viernes 25 de octubre, es decir, desde hace más de una semana, viernes 25 de octubre, estamos a lunes 4 de noviembre, pero los hechos se produjeron el día 29. Pues bien, desde el viernes, esto pasó el martes, el viernes anterior, la Agencia Estatal de Meteorología advertía de una gota fría, advertía de una dana, de esta depresión aislada a niveles altos, que provocaría lluvias torrenciales
en el este de España, concretamente en la Comunidad Valenciana. Aunque en aquel momento, todavía el viernes, no precisaban el lugar exacto donde serían más intensas. Podían ser en Valencia, podían ser en Alicante, podían ser en Castellón, podían ser en la región de Murcia, aún no se sabía. El domingo 27, es decir, 2 días después, la agencia señalaba ya el martes 29 como el punto álgido de la Dana. Iba a ser el día de las grandes lluvias. Y al día siguiente, el lunes 28, activaba los avisos naranjas en varias áreas de la Comunidad Valenciana. Avisos que se volvieron rojos, es decir, de peligro extremo, a primera hora del martes. Estos avisos se extendían desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde del martes. Pero antes de esa hora, la AEMET amplió el periodo de riesgo sin concretarlo aún. Todavía no sabía decir en qué momento se terminaría esto, pero que iba a ir más allá de las 6 de la tarde. Pues bien, cuando el presidente de la Generalidad, don Carlos Mazón, declaró a las 12 a las 12 de la mañana, que el temporal se alejaba y que remitiría en torno a las 6 de la tarde. Ese mismo mensaje lo repitió el portavoz de la AEMET, un tipo llamado José Ángel Núñez. Lo repitió en televisión. A pesar de las alertas, se generó una falsa sensación de seguridad, mientras que en el Centro de Coordinación de Emergencias ya estaban informando de cortes en algunas carreteras, de algunos torrentes que se habían desbordado, de personas que habían quedado atrapadas en vehículos. A las 15:20, es decir, a las 3:20 de la tarde, la Consejería de Interior de la Generalidad solicitó formalmente al Gobierno Central la activación de la Unidad Militar de Emergencias, la UME. Había ya en aquel momento problemas serios en algunas zonas de la provincia de Valencia por las lluvias. Media hora después se convocó, es decir, al filo de las 4 de la tarde, se convocó el Centro de Coordinación Operativa Integrado. A las 5 de la tarde en Utiel, que está muy en el interior de la provincia de Valencia, ya prácticamente en Cuenca, el agua arrastraba todo, porque el río Magro que pasa es un río que hace honor a su nombre y es un río muy magro, por regla general, se había desbordado. La UME partía de sus cuarteles en Valencia hacia esa zona, que era la que se señalaba en aquel momento la tarde del martes como zona crítica. A las 7 de la tarde, unos kilómetros más abajo, ya en la llanura litoral, la ciudad de Paiporta estaba completamente inundada. Pero el centro de emergencias tardó hasta las 8:10, 8:11 exactamente, en enviar un mensaje de alerta a los teléfonos móviles de la provincia. Un retraso que no se termina de explicar, dado que ya había un aviso rojo desde 12 horas antes. El segundo mensaje a las comarcas afectadas se envió a las 9 de la noche, 9:03 exactamente. A medianoche, Mazón confirmó los primeros fallecidos. La madrugada de aquel día, del martes al miércoles, fue completamente caótica. Luego ya con la luz del día, con el amanecer, se prohibieron los desplazamientos en carretera. Amaneció en Valencia y poquito después amaneció en Madrid. Y en Madrid el Congreso y el Senado, viendo lo que acababa de suceder en Valencia, todavía se conocían solo unas pocas cosas, apenas con ribetes mínimos de lo que había, de la tragedia, pero ya se sabía que aquello había sido gordo. Las Cortes pues empezaban sus sesiones a las 9 de la mañana y había en aquel momento ya más de 50 fallecidos confirmados. Tanto el Senado como el Congreso de los Diputados suspendieron la sesión. Bueno, el Congreso no lo hizo parcialmente, porque el gobierno tenía muchísima prisa en aprobar un decreto para conformar el nuevo Consejo de Radiotelevisión Española. Esto dio lugar a una polémica bastante agria aquella mañana. Cualquiera que esté al tanto de la información lo recordará, porque parecían que al gobierno y a sus socios lo que hubiese pasado en Valencia no les importaba demasiado. Es decir, que lo único que les obsesionaba aquella mañana del miércoles era sacar adelante este asalto sobre el Consejo de Televisión Española, que había sido tan polémico solo una semana antes. Unos políticos empezaron a visitar las áreas afectadas, cada uno con un mensaje distinto, y los reproches eran cruzados. Empezó ya el juego de las culpas. Núñez Feijóo, por ejemplo, empezó a quejarse de que no había apoyo por parte del gobierno a la zona afectada,
El presidente del gobierno, por su parte, se desplazó hasta Valencia, al mismo centro de emergencias, poco después, y se retrató allí con Carlos Mazón. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, puso el foco abiertamente ya en la Generalidad Valenciana, en Mazón. Dijo que el nivel de emergencia era el que era el nivel 2, y el nivel 2 era responsabilidad autonómica. La ministra de Defensa, que es Margarita Robles, un poco más tarde criticó la gestión de la unidad militar de emergencias por parte de la Generalidad. Es decir, el miércoles por la mañana ya estaba todo politizado. Estoy yendo a los hechos, recorriéndolos de forma cronológica. En medio de este debate, la población empezó a clamar por el abandono de las víctimas y de aquel lugar, donde apenas se había presentado nadie. Esa fue una de las razones por la que tantos voluntarios, al principio de las ciudades cercanas, especialmente la de Valencia, que está muy cerca, se desplazaron hasta allí. La morgue, situada en la Feria de Valencia, empezó a llenarse y en aquel momento, fue por la tarde ya, una consejera de la Generalidad Valenciana, la de Turismo concretamente, una mujer llamada Núria Montes, compareció por televisión, delante de los reporteros, con los micrófonos delante, y de una manera un tanto altiva y con mucha frialdad, dijo que los familiares no podrían acceder a los fallecidos hasta tener la documentación adecuada. Eso no hizo más que poner a la gente todavía más nerviosa y enfadar aún más de lo que ya lo estaba, no solo en Valencia, sino también en todo el resto de España. El sábado, es decir, 4 días después, el presidente del gobierno prometió una respuesta exhaustiva y, por supuesto, a largo plazo, que iba a comprometer todos los recursos que hiciesen falta durante el tiempo que hiciesen falta, pero seguía sin declarar la emergencia nacional. Mazón solicitó más apoyo militar, que había tardado mucho en llegar, había retenido el gobierno por razones que desconocemos este apoyo de las Fuerzas Armadas durante unas horas preciosas, que eran las primeras, pero tampoco elevó la emergencia, no solicitó al gobierno. Sánchez dijo que a partir de aquí, pues, llegado el momento, se examinarían y se auditarían las negligencias y que mirarían de redistribuir competencias. Como vemos, una especie de partida de ping-pong lamentable en la que las dos administraciones han tratado de cargarse el muerto, una sobre la otra y la otra sobre la una. Cada una además con un cálculo político muy preciso. Carlos Mazón, sabedor de su pecado original, es decir, de que no avisó con tiempo, que no llegó hasta las 8 de la tarde, el aviso, ha tratado de retomar el control de la situación, pero de retomarlo sin éxito, porque a una negligencia, la primera, ha ido sumando otra y otra más. Respecto a Sánchez, su voluntad desde el principio era que Mazón se cociese en su propia salsa y terminase haciéndose cargo de todo. Y cuando digo de todo, en este caso es de todo lo malo. Retuvo desde el principio la ayuda, se retrasó a propósito en el envío del ejército y de la policía, y llegó al colmo de la desfachatez cuando, este mismo sábado, dijo que si querían ayuda, que la pidiesen. Todo esto con cientos, miles de personas sin electricidad, sin agua, sin acceso siquiera a alimentos, con aquello lleno de voluntarios, ayudando en la medida de sus posibilidades. Evidentemente querían ayuda. Y no hace falta ni que la pidan. De no haber muertos y tanta destrucción de promedio, nada sucedería. Esto sería la enésima trifulca entre el gobierno de Sánchez y un gobierno autonómico del Partido Popular. Algo no muy distinto por lo que ha tenido que pasar la Comunidad de Madrid en varias ocasiones desde la pandemia. Pero es que hay muertos, hay muchísimos muertos. Y hay devastación por doquier. Durante los 2 o 3 primeros días, la vida en lugares como Paiporta o Aldaya o Benetúser se redujo a la mera supervivencia. No había electricidad, no había agua, no había servicios básicos, no había comida en muchos casos, no había gas. Muchos además no sabían ni siquiera dónde estaban sus seres queridos, porque en el momento en el que se produjo la riada, 8 de la tarde, 7 de la tarde, pues las familias suelen estar separadas, uno en el trabajo, otro en casa, otro que viene de la universidad. Otros habían pasado la noche en una azotea,
con gritos de socorro por doquier resonando entre el rugido del agua. Pasada la riada, hubo de hecho mucha gente que tuvo que convivir con cadáveres en su propia casa sin que nadie viniese a llevárselos a la morgue. Ni ese día, ni el siguiente, ni al otro. Durante esos 2 o 3 primeros días no se veía a nadie oficial, es decir, a ningún uniforme, a nadie ni de la Generalidad ni del Estado. La sensación de abandono era dramática y eso se trató de hacer ver en periódicos y en redes sociales. El Estado había desaparecido por completo de esa comarca, que está a apenas 7 o 8 kilómetros de la tercera ciudad del país, que no es una comarca remota, inaccesible, ni muchísimo menos. Es una de las zonas más pobladas de España. 3 días después, cuando ya las aguas habían bajado, las aguas de la inundación, quiero decir, las de la indignación no han hecho más que subir. Habían bajado por completo, el aspecto de las calles era apocalíptico. Los coches amontonados, basura por doquier, edificios destruidos, toneladas de lodo en el suelo, cadáveres dentro de los automóviles, grupos de delincuentes saqueando tiendas y almacenes, sin que hubiese siquiera, durante los 2 o 3 primeros días, policías o guardias civiles que pudieran vigilar los polígonos o las calles a oscuras porque no había electricidad. Esa fue la realidad de miles de vecinos de estas localidades desde el miércoles hasta el sábado. Y todavía este domingo había zonas en las que apenas había llegado asistencia oficial alguna más allá de los servicios funerarios. La prevención, la coordinación posterior y la respuesta fallaron por completo. Es increíble que ante un fenómeno natural tan devastador y letal no se haya declarado el nivel más alto de emergencia. Esto, un nivel que prevé el plan de protección civil, que no hay que inventárselo, que ya está ahí. Si el Estado no es capaz de reconocer de forma automática que una catástrofe de esta magnitud requiere todos los recursos de los que se disponen, es que estamos ante un problema muy serio. Habría que plantearse, así antes de nada, ¿por qué falló la alerta temprana? Si repasamos la cronología, nos encontramos con que las precipitaciones empezaron en Utiel por la mañana y allí sí acudió la unidad militar de emergencias. La EMET, eso sí, esperaba que la Dana se desplazase hacia el norte con lluvias menos intensas. A las 12 de la mañana, la Generalidad y la Confederación Hidrográfica del Júcar estaban en alerta por los desbordamientos que había, por ejemplo, en la Rambla del Pollo, que se confirmaron a las 5:30 de la tarde. En los ríos Magro y en el propio Júcar, el Magro desemboca en el Júcar. Finalmente, una simple rambla, como la del Barranco del Pollo, que suele estar seca todo el año, por ahí se precipitó un caudal de unos 2.000 metros cúbicos por segundo. Es decir, 4 o 5 veces el caudal del río Ebro en su desembocadura en Tortosa. Esto no lo había previsto la EMET. Y tampoco lo supervisó la Generalidad cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar sabía en tiempo real el caudal que estaba descendiendo por aquel barranco. Cuando la Generalidad finalmente envió la alerta masiva a los móviles, pasadas las 8 de la tarde, el agua ya estaba arrastrando vehículos por las calles. La EMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar, son dependientes del Estado, eran las que tenían esos datos. Una información disponible para el propio Estado y para la Administración autonómica también, y que supuestamente la compartían y trabajaban sobre ella. Vamos, que al amanecer del miércoles la catástrofe ya era inocultable. ¿Por qué el gobierno no declaró de inmediato el estado de alarma en la zona afectada? Y esto es una pregunta directa. ¿No consideraron en Moncloa que aquello era lo suficientemente grave como para dar ese paso? El paso que siguieron, como he dicho antes, fue mantener el pleno del Congreso para aprobar la nueva composición del Consejo de Radio y Televisión Española, ya totalmente tomado por el PSOE y sus socios. El ejército tardó 3 días en ser convocado. Y lo mismo puede decirse de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, de la Policía Nacional y la Guardia Civil. No es necesario que un presidente autonómico solicite la declaración del estado de alarma para que un gobierno actúe y asuma el mando de una crisis, y más una crisis como esta. Ni la ley del estado de alarma ni la de protección civil lo exigen, ya que define la emergencia nacional como aquella que, por su envergadura, requiere una dirección
a escala nacional. Vamos, es de sentido común que una catástrofe de esta magnitud precisaba de una dirección con acceso a los recursos del Estado, que son mucho mayores que los de cualquier autonomía. Empezando por el acceso al propio ejército, que tiene el personal y la maquinaria adecuada para gestionar una crisis humanitaria de estas características. Acabo de decir que Benetúser o que Catarroja o que cualquiera de estas ciudades parecían, y todavía aún hoy siguen pareciendo, zonas de guerra. Podríamos pensar que todo el problema es del Estado autonómico, pero esta no es la única catástrofe natural que hemos tenido en los últimos 40 años. Las gotas frías en Levante son habituales. Se han producido riadas en el norte, en el Cantábrico, e inundaciones relativamente comunes en el Valle del Ebro. Las olas de frío castigan periódicamente las zonas montañosas y el interior de la península en invierno. Los incendios son muy comunes en verano, a veces catastróficos. Y bueno, esto es en prácticamente todo el país. En Canarias hace 2 años entró en erupción un volcán que estuvo escupiendo lava y gases durante 3 meses. Y bueno, hace 13 años hubo un terremoto en Lorca, en Murcia. En todos los casos, el Estado y la Administración autonómica se han coordinado bien. La de estos días es la peor catástrofe de todas en los últimos 40 años. Y no hemos encontrado coordinación ninguna, todo lo contrario. El gobierno central ha hecho todo lo posible por escurrir el bulto. Frente a tanta infamia, ¿qué nos queda? Pues al menos nos queda el consuelo de que, aunque el Estado español ha decidido desaparecer, a la vista está, a la vista de los hechos, los españoles siguen aquí, seguimos aquí, y nos reconocemos a nosotros mismos como tales. La explosión de solidaridad, que espontánea en todo el país, ha sido admirable. Asociaciones, parroquias, clubes de fútbol, empresas, ayuntamientos. Todo el mundo se ha puesto en marcha por su cuenta para ayudar recogiendo donaciones en especie o en efectivo. Miles de voluntarios han viajado hasta las zonas afectadas para colaborar en las labores de limpieza y de rescate. Todo corriendo ellos, naturalmente, con los gastos. Un Estado que tiene probablemente los impuestos más altos de Europa o que figuran entre los más altos de Europa, que sea incapaz de atender una emergencia como este, que sean los propios ciudadanos los que tengan que financiar hasta los alimentos de emergencia, las garrafas de agua, es de nuevo un problema muy serio. Pero bueno, quedémonos con eso. Un país son sus habitantes, no sus políticos. Los políticos pasarán, los habitantes permanecemos. Preparémonos también para lo que viene, porque esto de Valencia tiene toda la pinta de ser un punto de inflexión, pero aún no sabemos hacia dónde. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Luis, que como bien sabéis es de Orihuela. Orihuela es la última ciudad antes de que el Segura desemboque en el mar y por lo tanto de gotas frías saben mucho allí. Pues nada, de eso mismo nos habla, del peligro que tienen las ramblas en la zona de Levante cuando llueve mucho. Le quería dejar un comentario sobre el tema este de la Dana, que es recurrente. Los opinólogos estos los periodistas opinólogos que saben mucho y luego no tienen ni idea. He oído varios comentarios que si esto lo cual más para allá. Bien, vamos a ver. Aquí en la costa de Levante no es que falte el agua. La costa de Levante lo que pasa es que el agua viene todo de golpe. Eso es desde tiempos inmemoriales. Ramblas hay en todos lados. O sea, aquí las ramblas, por donde ha pasado el agua, vuelve a pasar, aunque haga 10 años que no pasa. Suele haber un periodo de sequía aquí cada 7 años aproximadamente. Antiguamente, ahora no sé si habrá variado algo. Pero la gente se le olvida el tema, y el tema de la especulación inmobiliaria y toda esta historia, se ponen a construir en las ramblas. ¿Y qué ocurre? Pues yo he visto una furgoneta de reparto de pan, 2 caballos de aquellos antiguos, subido encima de un chalet, o sea, del techo de un chalet, en la rambla que está al lado de Campoamor, aquí en la costa de Orihuela. Bien, ese es el gran problema, es que se ha construido mal. Nosotros tenemos una finca más familiar, que no había habido problemas nunca de ramblas ahí, porque había varias ramblas en la zona. Hicieron la autovía, ¿y qué ocurre? Que taparon un montón de ramblas y todas esas ramblas salían por una que va a dar justo a la casa de la finca.
¿Qué ocurre? Cada vez que cae una de estas, aquello se inunda entero, un arrastre bestial. O sea, es algo que se calcula mal. O sea, yo, aquí al lado de Orihuela y entre Murcia y Orihuela hay pueblos que se llaman correntías. O sea, pueblos que cada X tiempo se inundaban. Yo he visto Orihuela inundada cantidad de veces. ¿Qué ocurre? La gente le ha perdido el miedo. Y hoy en día que tenemos unos pronósticos bestiales meteorológicos con radares, con satélites, con de todo, no es como antiguamente, que había que andar preguntándole a los pastores, que son los que realmente tienen conocimiento. Yo, el mejor meteorólogo del mundo que he visto ha sido un pastor ahí en San Sebastián, que decía, como al monte no sé cuánto le salga una boina, dentro de 3 días, lluvia, lluvia. Y oye, no fallaba ni una, y además observaban a los animales, o sea, lo que es la cultura popular. Todo este tipo de cosas, también la gente es que le echa la culpa, es que no avisaron, no tal. Llevan avisándolo varios días que esto venía. Y además que es recurrente, todos los años hay en algún lado. Aquí en Murcia estuvimos muy fuertes no hace mucho tiempo. Los Alcázares fue arrasado ya 3 veces, ¿no? Pero en fin, la gente no hace caso de los avisos, mucha de la gente. Y luego, a la hora de construir, a la hora de dar permisos, es un problema porque no se tiene en cuenta eso. Donde ha pasado el agua, vuelve a pasar, indefectiblemente. Bueno, nada más que eso. Venga, un abrazo a todos. Y la contrarréplica en directo de ayer comentaba Luis, comentaba un contraescucha de Valencia, de lo que les confundió fue el hecho de que cuando llegó la alerta en Valencia y alrededores no llovía nada. Pero unos kilómetros más al interior sí que estaba lloviendo, y mucho. De hecho, en la cabecera del Magro, en la comarca de Requena, llevaba lloviendo desde por la mañana. Ese agua fue el que se precipitó por el Magro y por el barranco del Pollo al anochecer. En el caso del río Magro hay una presa, la de Forata, que retuvo buena parte de la avenida, pero en el barranco del Pollo no hay ninguna presa, por lo que el agua discurrió a su antojo hasta su desembocadura en la Albufera. Bajaba muchísima agua, como he dicho antes, el equivalente a 4 o 5 veces el caudal del Ebro en Tortosa. En fin, eso fue lo que ocasionó el desastre, la mayor parte del desastre. La cuenca del Turia también recogió mucha agua, pero pudo ser evacuada hacia el mar por el canal del Nuevo Cauce, que presentaba a primera hora del miércoles un aspecto que aquello parecía el Danubio. Vamos, que nadie, ni en Valencia ni en las ciudades del sur, pensó que se fuese a producir una crecida similar. Bueno, pues porque la gente normal está a su trabajo y a sus afanes, no a mirar la página web de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Es decir, que todos sabían que venía lluvia, pero en la llanura no cayó demasiada. Por eso se confió todo el mundo, empezando por el presidente de la Generalidad Valenciana. Cuando los vecinos vieron que la avenida llegaba y se empezaron a inundar las calles, hay vídeos en los que se ven 7 de la tarde, 7:25, 8 de la tarde. A las 7 de la tarde todo está normal y a las 8 los coches están ya poco menos que flotando. Así que muchos, como conocen, la gente de Valencia sabe las consecuencias de una gota fría, porque han pasado muchas a lo largo de su vida. Muchos bajaron al garaje a sacar el coche para ponerlo a salvo de la inundación de los bajos y los garajes, y eso resultó ser una trampa mortal. Es decir, que se dieron juntas un cúmulo de circunstancias desafortunadas que terminaron ocasionando la tragedia, o a la primera parte de la tragedia, porque la segunda parte, esa ya sí que es man-made, es decir, esa sí que ha sido provocada por el hombre, o mejor dicho, provocada por el político. Bien, seguimos con Carlos, que también nos habla del tema este de la Dana, más concretamente de lo de los azudes y las presas que se han derribado, que supuestamente se han derribado. Buenas tardes a todos los contraescuchas y mis condolencias a todos los valencianos y a toda la costa española que ha sufrido la Dana. Y simplemente quería hacerte una pregunta rápida, porque me quiere sonar que esto se habló en la contracrónica, en las contrarréplicas. Me quiere sonar, a lo mejor estoy equivocado. Quería saber si todos estos azudes, todas estas presas que se han quitado, me gustaría saber si afecta a lo que ha pasado directamente. Quiero decir, si no se hubiesen quitado todas esas cosas, hubiesen evitado lo que ha pasado, o hubiese frenado algo, o hubiese servido de algo. Porque se está montando un revuelo enorme en las redes sociales. A ver, no es para menos. Por eso pongo eso en duda. Y también, bueno, quería dar mi opinión personal. Y no sé por qué no se ha decretado el estado de
no sé si es de alarma o de emergencia. Se ha decretado uno, pero no el más fuerte, el que moviliza al ejército directamente. La UME está movilizada, pero se movilizó, pero porque es el de respuesta rápida, ¿no? Pero no al ejército propiamente, y hay militares denunciándolo. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué han tenido que esperar a que llegase Pedro Sánchez? ¿Por qué han continuado con el con lo del decreto, ¿no?, de Radio y Televisión Española, ¿no? En vez de coger y decir, oye, pues ha pasado esto que es una catástrofe, lo quieren ocultar, lo quieren enmascarar un poco, ¿no? Para que no se vea la magnitud del desastre. Es que las imágenes son escalofriantes, tornados, ríos, los ríos ya llevándose puentes como si fuesen de Lego, no sé, algo escalofriante, la gente atrapada en árboles, no me quiero imaginar cuando retiren escombros, drenen garajes y parkings, y no sé si el metro ha pasado algo también. No me quiero imaginar lo que puede pasar, pero ya llevan unas cuantas decenas de fallecidos. Y también denunciaron no sé si es agricultor, pero es alguien que se dedica a ello, que el viernes 25, que los radares de lluvias, de meteorología, no funcionaban, y ya se sabía que la DANA iba a llegar, y esos son radares que utilizan los agricultores para, bueno, pues para su regadío, ¿no? Para ajustar el tema de cuánta agua necesita su cosecha o no, y si corre peligro o no. Pues eso, si estabas un poco más informado que nosotros, Fernando, y que yo creo que, mi humilde opinión, que estamos en manos de gentuza malvada, que les importan los españoles tres pepinos. Lo único que les importa es ser recibidos en la India, aclamados, ¿no? Como si fuesen, no sé, unos sultanes, ¿no?, que vienen de cualquier lado. No sé, es que solo les importa eso, enriquecerse ellos, soltar relatos. Es algo que me parece horrible, y no sé cómo los españoles no reaccionan. Yo es que vivo en Reino Unido. No sé cómo no reaccionan los españoles. Me cuesta creer. Es que esto no va de ideologías, esto va de que esto se tendría que haber respondido de otra forma. Y si es cierto que los radares y los meteorológicos no funcionaban, de lluvias, los pluviómetros imagino que son, deberían dar explicaciones por lo menos. Así que bueno, pues eso, un abrazo, Fernando, y un abrazo a todos los contraescuchas también. Los sucesivos programas de demolición de azudes que ha llevado a cabo la Confederación Hidrográfica del Júcar en los últimos años no han afectado a la cuenca del Barranco del Pollo, porque allí no han quitado ninguno. No lo han quitado porque es que es un simple torrente que discurre seco la mayor parte del año. Solo lleva agua cuando llueve. Y bueno, un azud sirve para retener agua en ríos que fluyen continuamente, para utilizar ese agua para otras cosas. En la cuenca del río Magro, el principal embalse, como decía antes, es el de Forata, y ese sigue allí desde que lo construyeron. Lo he ido a mirar hace ya mucho tiempo, en el año 69. De hecho, ese embalse fue fundamental para retener las aguas del Magro, que iban directas al Júcar a la altura de Algemesí. De no haber estado ahí la presa, pues la comarca de la Ribera Alta, que tiene pueblos importantes como la Alcudia o Carlet, pues habría quedado seguramente completamente bajo el agua. Luego, respecto a los radares meteorológicos, durante el miércoles y el jueves se dijo que el radar de Valencia no funcionaba. Yo lo vi en varios sitios, pero a mí me llamó la atención eso, porque es que yo mismo había mirado ese radar el martes, lo había visto desde mi móvil, varias veces además, para ver si llovía en Madrid, ya que yo venía de viaje desde Sevilla. En Sevilla estaba lloviendo y había oído al del tiempo que llovía en Madrid, pero no sabía por dónde iba a venir, en qué momento iba. El radar te da en el momento en el que está lloviendo, y pues ya ves que si la lluvia va de oeste a este, entonces pues le va a pillar por ahí, o que viene del sur, y entonces bueno, más o menos caerá o no caerá.
Yo cuando llueve, ya sabéis que soy muy friolero y especialmente en invierno, me obsesiono mucho con la información meteorológica, temperatura, lluvias, etcétera, y lo miro en el teléfono móvil. Así que lo miré al salir de Sevilla y luego en el viaje lo miré un par de veces. Vamos, estaba con Alberto Ganín en el vagón. El radar lo tenéis disponible en la web de AEMET y lo podéis mirar. Bien, ese día funcionaban todos los de España, que son unos 15 más o menos, y que, bueno, pues deben tener unos 150, 200 kilómetros de cobertura cada uno. En Levante hay uno en Valencia, otro en Murcia y otro más en Almería, bueno, aparte del de Mallorca. Así que aquella zona queda bien cubierta. Pero vamos, estaba funcionando porque lo pude ver con mis propios ojos. Bien, seguimos. Lo que no sé ya si funcionaría el día 25, pero el día de la riada, el día 29, funcionó porque yo lo miré tres o cuatro veces. Bien, seguimos con Natil, que oyente de Pensilvania, que nos hace una previsión sobre las elecciones estadounidenses de mañana. Como en ocasiones, bueno, como en la ocasión de la elección dominicana de este año, voy a dar mi forecast, mi predicción, y es que creo que Trump va a ganar, pero muy ajustado. No va a ser una elección, bueno, no ha sido y no va a ser en estos días que queda una elección muy decisiva, pero creo que Trump va a ganar por las siguientes claves. Primero, el descontento y la percepción que hay hacia el mal gobierno de Kamala y de Biden. Creo que no es para nadie secreto datos como la inflación, el alto precio de los bienes y también el endeudamiento de la sociedad americana, los intereses altos, que ya podemos venir a decir si Trump tuvo culpa, parte de la culpa de la inflación con imprimir dinero y los bailouts durante la inflación, que sí, la tuvo, obviamente. Biden tuvo culpa también porque siguió las políticas, las tarifas, etcétera, etcétera. Luego está que la campaña de Kamala se basa completamente en el miedo. Aquí podemos decir que la campaña de Trump también lo hace, pero creo que Trump genera mucha más simpatía, aunque genera también mucho rechazo del otro lado, pero genera más simpatía entre sus votantes que Kamala. No creo que, bueno, creo que aquí todos hemos visto todas esas, abro comillas, bromas, cierro comillas, bromas que hace Kamala, que es tipo, hagan esto y todo el mundo se queda callado y ella tira esa risa de psicópata a lo Yolanda Díaz, que todo el mundo se queda tipo, Dios, ¿por qué tenemos a esta tipa aquí enfrente? Y después ves a Trump, la euforia que levanta. Creo que eso es prueba de que hay un poco más, aunque de ambos lados se ha usado bastante campaña sucia, que por lo que sea, veo que la gente de centro derecha, derecha e izquierda solamente apunta a la campaña sucia que ha hecho Trump. Aquí nos hacemos los tontos al tener a literalmente la candidata a presidente del partido más grande de los Estados Unidos, que es el Partido Demócrata, llamando nazi a su contrincante y a todo el mundo, que por más que le pese, Trump podrá ser un chauvinista, un populista y eso, pero no es un nazi ni un fascista. Y el tercero es que eso también le ha beneficiado a la otra parte de la campaña, es que Trump ha acabado con el puritanismo en la política americana, el sanctimonious, que se llama en inglés. Esto de que antes un escándalo, por menor que fuese, sacaba a cualquier candidato de la campaña. Recordemos que Joe Biden sale de su pre-campaña, bueno, su campaña de precandidato del Partido Demócrata por un plagio en los 80, creo que fue en el 84, 86, no recuerdo bien ahora mismo la fecha. Recordemos cuántos candidatos aquí le han sacado una foto o le habían sacado una foto besándose con un hombre y ya es, o con una prostituta, ya eso era motivo de dejar la carrera. Cuántos candidatos que le dieron un ticket por parquearse mal, o sea, una multa por parquearse mal en un sitio y ya por eso perdió una elección. Pues Trump creo que ha elevado tanto la vara en cuanto a qué puede hacer un político, escándalos. Recuerden que yo soy más tirado al lado de Trump, pero la verdad es la verdad. Trump con los casos de esto de Stormy Daniels, de que se tiró a una actriz para adultos, infidelidades y ese tipo de cosas, que buenos juicios, que ha sido condenado, etcétera, etcétera, que ya es cosas como el chiste del otro día de los puertorriqueños. No molestó a nadie más que a la campaña de Kamala y creo que no
molestó en sí, sino que es más sobre reacción. Cosa que también benefició a la campaña de Kamala. Lo de Tim Walz, de que tiene una multa por conducir borracho, eso es algo que en los Estados Unidos de los 90 hubiera acabado con su carrera política. Lo mismo con el marido de Kamala, que admitió que en Francia, en el Festival de Cannes, creo que fue, golpeó a su expareja y le puso los cuernos a la otra, etcétera, etcétera. Esas son cosas que en los Estados Unidos de aquel tiempo hubiese costado muchos votos o hubiese hecho que se retiraran ambos candidatos, pero gracias a Trump ya eso no es la gran cosa. También pasó lo de Biden con su hijo, que también ya la sociedad americana está más allá. Obviamente para países como los nuestros, que el PSOE tenga 20 furufas con dinero público, es tipo, vale, son muchachos, dale para allá, ¿sabes? Pero ya actualmente eso no influye en Estados Unidos. Perdona que se me hizo muy larga la nota, pero creo que era necesario explayarme. Espero pasarme por acá el día después de las elecciones y no haber errado. Muchas gracias, saludos. Pues nada, muchas gracias, Natil. Ahí queda tu previsión, que pasará su prueba de fuego dentro de nada, dentro de unas horas. Mañana habrá elecciones en Estados Unidos y, naturalmente, les daré la cobertura que merecen. En fin, yo empecé con esto de las elecciones de Estados Unidos el 15 de enero, así que estoy ya deseando que por fin se celebren. Pero bueno, el resultado no lo sabremos hasta el miércoles en Europa. Bueno, eso sí lo sabemos, que no estoy yo del todo seguro, que como pase lo del año 2020, la cosa se eternizará durante semanas. Bien, pues con esto ya vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla también de las elecciones de Estados Unidos, de los cierres de campaña de Kamala Harris y de Donald Trump. De nuevo, los votantes estadounidenses tienen que elegir entre dos candidatos presidenciales que no traen unidad y difícilmente alguna solución a los circos económico e internacional en lo que está bailando el país. Donaldo tiene las ideas, acertadas o no, claras, y esta señora es capaz de contradecirse no ya en una misma frase, sino en una misma palabra. Estados Unidos precisa una unidad que no estará más cerca este 5 de noviembre. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, la del 4 de noviembre. Mañana será 5 y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.